fallecido el ministro de Hacienda. La noticia causó consternación nacional. La actuación pública de Ayala lo situó entre los primeros ciudadanos de la República por su acción de estadista, su recio carácter y sus virtudes cívicas. En 1870 marca un hito muy importante en la historia del Paraguay. El 1 de marzo muere en Cerro Corá el mariscal Francisco Solano López, quedando así finalizada la cruel guerra de la Triple Alianza que sostuviéramos por 5 años con Brasil, Argentina y Uruguay. El país quedó devastado y con gran desequilibrio demográfico. Las estadísticas señalan que la población sobreviviente de 200.000 habitantes estaba conformada en su gran mayoría por mujeres, niños y ancianos. La generación que debe afrontar la labor de reconstrucción nacional se dispone a organizar el país institucionalmente para resucitarlo de sus cenizas. Los faccionalismos políticos no se habían suscitado en el Paraguay durante los gobiernos anteriores a la guerra de la Triple Alianza. No se había conocido el disenso bajo estos regímenes autoritarios. Será a partir de la posguerra que surgirán 2 bandos de opinión que desembocarán posteriormente en los partidos tradicionales: el Centro Democrático o Partido Liberal y la Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado, ambos fundados en 1887 en la administración del general Patricio Escobar. Ambos partidos son de línea doctrinaria liberal. También en 1870, Paraguay inaugurará un nuevo régimen, sancionando una constitución de corte liberal inspirada en la de los Estados Unidos y Argentina, intentando poner en práctica el ejercicio democrático. Pero, ¿podría el Paraguay enmarcarse en una estabilidad y una pacífica convivencia luego de semejante derrota? Fue evidente que no. El país afrontará etapas muy convulsionadas políticamente, teñidas de golpes, revoluciones, inestabilidad económica, con su gran costo social, y será esta la constante del panorama paraguayo. Toda la primera etapa del quehacer nacional de posguerra estuvo enmarcada por la hegemonía de la Asociación Nacional Republicana, hasta que en 1904 el partido opositor arma una revolución en Buenos Aires, logrando derrocar al coronel Juan Antonio Ezcurra, presidente de la República, abriéndose así la era de los gobiernos liberales que mantendrán su liderazgo hasta la Guerra del Chaco. Buyapeil, enclavada en lo alto de una loma y surcada por numerosos arroyos, perteneció originariamente, por una concesión cedularia de la corona española, a 2 súbditos aragoneses, los hermanos Manuel y Tomás Ferreira, fundadores de la primitiva capilla. En la primera década del siglo XIX, los hermanos Ferreira transfirieron la propiedad a miembros de la familia Ayala. Porque no, era un pueblo muy aislado, difícil de comunicarse con Asunción. Solamente de aquí teníamos que ir a tomar el ferrocarril en Maciel, a 35 kilómetros de acá, sin camino. Solamente había que irse en carreta o a caballo.
En los años que precedieron al gobierno de don Carlos Antonio López, José del Rosario Ayala edificó la Casa Solariega, distante a unos 3 kilómetros del pueblo, conocida hasta el presente con el nombre de Ayala Guazú. Buyapeú verá nacer un 4 de diciembre de 1879 a los mellizos Eligio y Emilio Ayala, hijos de Manuela Ayala y el español Mariano Sisa. El destacado presidente liberal pasa los primeros años de su infancia en su pueblo natal. Fue su verdadero educador, su tío, José del Rosario Ayala, hermano de Manuela, su madre. Nace en 1879. Pertenece en consecuencia a la segunda generación de paraguayos que nacen después de la guerra de la Triple Alianza. Es la gente que en 1904, muy joven todavía, adquiere protagonismo político y cultural. Es de la misma generación que la gente que trabaja en la revista del Instituto Paraguayo. Tiene algo de común con muchos otros contemporáneos suyos, y es la oportunidad de viajar a Europa para perfeccionarse. Más de 30 médicos de las primeras promociones fueron a Europa a completar su formación después de recibidos. Existía la bolsa en la universidad para los mejores egresados. Eligio Ayala permanece más de 10 años en Europa, pero lo interesante es que antes ya había cumplido un interesante cursus honorum. Había comenzado siendo profesor del Colegio Nacional, después fue juez de primera instancia en lo civil y también presidente de la Cámara de Diputados, muy joven, a los 30 años. De cualquier manera, la vida de Eligio Ayala es una vida muy particular. Él forma parte de hace parte de la Revolución Liberal del 4. En el 6, él había sido, en el 2 es fundador de la Sociedad de Estudiantes de Derecho, en el 4 es fundador y asesor del Centro General de Obreros, que era una organización obrera de tendencia liberal general. Y en el 6 funda con José P. Ullari y otros jóvenes la Liga de la Juventud Independiente, que eran conocidos como constitucionalistas. Y ese grupo joven, intelectual, ya radical en planteamiento, el que va a constituir en la década del 20 la generación como más brillante de los liberales en todos sus 3 o 4 décadas de gobierno. Las gestiones del doctor Eligio Ayala significaron una continuidad de su antecesor, el doctor Manuel Franco, que gobernó de 1916 a 1919, falleciendo en pleno ejercicio de sus funciones. Llevan a cabo proyectos de pacificación política a nivel de amnistía, a nivel de reformas electorales. Ambos tienen reformas tributarias y financieras y ambos tienen reformas educativas importantes. O sea, hay como un lazo de continuidad entre ese gobierno de Franco del 16 y el de Eligio Ayala del 24 al 28. Una rara avis que aparece en un momento en que no hay otras personas, ¿no? Eligio Ayala significa, o la presidencia de Eligio Ayala significa la culminación de un proceso con muchos años de desarrollo. Yo diría que ese desarrollo arranca en 1870. Tirios y troyanos, los buenos y los no tan buenos, todos habían de alguna manera contribuido a que se fuera creando lo que llamaríamos una conciencia jurídica y una conciencia social. Es decir, la conciencia de que el bien común debía ser la meta de toda la conducción social. La obra de Eligio Ayala hay que encuadrarla dentro de la labor cumplida por presidentes como Juan B. Gaona, Cecilio Báez, Benigno Ferreira, Manuel Gondra, Eduardo Scher, Manuel Franco. Implacable, mordaz, irónico, con amigos y enemigos, de carácter huraño e insospechable honestidad.
La energía y resiedumbre de su temperamento se refleja en sus fuertes conceptos. Arturo Bray describió como espíritu de fuego embutido en un físico de frágil armadura. Puedo terminar con una anécdota. Una gran manifestación popular se organiza con motivo del incidente del Fortín Sorpresa, en el que de Rojas Silva asesinado por los bolivianos. El presidente de la República los espera en el balcón del Correo y allí los arenga, les explica los esfuerzos que se están haciendo para precautelar los intereses del país. Y esa gente que venía en son de guerra va confortada porque ha encontrado a un estadista que tiene noción de sus funciones y que al mismo tiempo no teme el diálogo con el pueblo. Ese era Eligio Ayala. En un momento dado era capaz de acercarse a ese pueblo, pero no para elogiarlo, no para halagar, diríamos, sus aspiraciones, sino para explicarle las cosas como lo explicaban los grandes estadistas de la antigua Grecia, directamente, hablando, diríamos, frente a frente, en una época en que todavía no se habían inventado los micrófonos. Había que alzar la voz desde un balcón y contener a una multitud numerosa. Ese era Eligio Ayala. Eligio Ayala asume la presidencia de la República recién superada la insubordinación militar que con apoyo civil se declarara en mayo de 1922 y se prolongara hasta julio del 23. Fue esta revolución la culminación de un viejo proceso de rivalidades desde 1904 al desplazar el Partido Liberal del gobierno a la dividida cúpula del Partido Colorado que venía ejerciendo su hegemonía desde 1878. Luego de firmado el Pacto del Pilcomayo, en diciembre de 1904, comenzaron nuevamente las rivalidades entre cívicos y radicales, que se habían unido para desplazar al enemigo común. La Revolución del 22, conocida como el enfrentamiento de los Sacopucú o gondrismo-guyarismo versus Sacombcú o cheristas, fue también cuestión de cúpulas. El doctor Eligio Ayala dicta una ley de amnistía, echando un manto de olvido a este infeliz suceso. Él procuró implementar una política de pacificación de los espíritus que se tradujo en la participación activa del principal partido de oposición, el Partido Colorado, con el Partido Liberal entonces en el gobierno. Hombres representativos del Partido Colorado fueron llamados a la función pública y eso significó una vigorosa expresión del pluralismo en la vida política paraguaya. Como fundador de la Liga de la Juventud Independiente, el doctor Eligio Ayala fue tildado de constitucionalista. Era un hombre imbuido del pensamiento constitucionalista. Él creía que como primer magistrado del país, su primera obligación era cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Entonces, la característica prioritaria en su acción de gobernante consistió en asegurar el correcto funcionamiento de los tres poderes del Estado dentro de lo que nosotros llamamos el sistema de frenos y contrapesos y de la interdependencia de los mismos en su acción pública. Jamás el Poder Ejecutivo interfirió la acción del Poder Judicial. En lo que respecta al Poder Legislativo, se desarrolló una política de complementación. Algunos autores, yo diría que filofascistas, porque son gente que escribe en torno a 1930, acusan a los hombres de entonces de estar demasiado apegados a la Constitución. Después de lo que nosotros los paraguayos de las generaciones actuales hemos vivido, corresponde que elogiemos y sintamos nostalgias de la gente que tenía apego a la Constitución. Uno de los grandes méritos del gobierno de Ayala ha sido restaurar el orden económico nacional. Anunciará al Parlamento un acontecimiento insólito en la historia de las finanzas del país.
El balance efectuado a finales del año 1926 arrojó un superávit tal que permitió cubrir todos los déficits anteriores. Con respecto a lo que es su política monetaria, él goza de un auge económico importante a partir del final de la guerra civil 22-23, con la expansión de cultivo de algodón, ingresa bastante dinero para los pequeños productores, y con la reapertura de las empaquetadoras de carne en el Alto Paraguay, Eligio Ayala consigue superávit de presupuesto general de gasto de la nación y estabilizar relativamente la moneda, el peso papel paraguayo respecto al peso oro argentino, que era la moneda de referencia, y empezar a establecer reformas de tipo tributaria y financiera importantes. Hay un impuesto único creado a madera y hierba en la región oriental y en el Alto Paraguay, y un control bastante más eficiente dirigido por un proyecto norteamericano de impuestos de aduana. O sea, él moderniza y fiscaliza los ingresos del Estado y consigue depurar las prácticas de malversación de fondos o nepotismo que eran bastante corrientes en el Estado paraguayo antes de su gobierno. Eligio Ayala fue testigo del drama de la Primera Guerra Mundial. Toda una concepción del mundo se hundirá en el estruendo de una guerra que asolará Europa entera, devastándola hasta sus cimientos y sumiendo a la población civil en una miseria impensable hasta entonces. Retornará a su país con una visión muy diferente de las cosas. Ahora vuelvo a mi patria. Al salir de Europa, me parece contemplar en el horizonte el gran crepúsculo bermejo de la sangrienta guerra que se extingue. Tengo mi juicio formado sobre todos los grandes problemas de la vida. Estos juicios no son meros conocimientos. Ellos son emanaciones de mí mismo, floraciones de mi propia complexión psicológica. Comprendo que mis convicciones son sustancia de mi propio espíritu. Este gran estadista percibió perfectamente el peligro que asolaba el horizonte nacional, la posibilidad de llegar inexorablemente a un enfrentamiento bélico con Bolivia. Existían razones poderosas para ello: el fracaso boliviano en la Guerra del Pacífico, la indefinición de nuestras jurisdicciones territoriales y algo aún más grave, la intransigencia boliviana para los arreglos diplomáticos. El doctor Ayala implementará una sigilosa política de defensa, saneando primero la economía, estructurando el ejército y adquiriendo material bélico. En una carta que le escribe al doctor Eusebio Ayala a París en agosto de 1925, le dice: El ministro de Guerra, doctor Riard, confiado en que usted se avendrá a prestarnos la cooperación de su valioso servicio, le autorizará a firmar un contrato de adquisición de armas. Bien sabe usted que tenemos una grave situación con Bolivia, cuya solución es de vital importancia para nosotros. Sabe también que siempre hemos estado dispuestos a resolverla pacíficamente por un avenimiento amistoso, pero que ella ha demostrado inflexible intransigencia. Si nosotros enviáramos a nuestros agentes a Europa a recorrer las fábricas y contratar la adquisición, Bolivia lo sabría. Cualquier hecho que autorice a hacer creer que el Paraguay se está armando podría crearnos una situación muy delicada. La prudencia, pues, nos impone un gran sigilo en las operaciones.
Bueno, hablar de la personalidad del doctor Eligio Ayala es hablar justamente de uno de los hombres que más ha hecho para armar al ejército paraguayo para la guerra. A él se le debe justamente la compra de los dos barcos que tenemos hasta hoy día, que es el Paraguay, el Cañonero Paraguay y el Cañonero Humaitá. Estos dos barcos tienen una especial característica. Estos barcos pueden desarrollar una velocidad sumamente interesante, a tal punto que transportaba 1.200 hombres de aquí, desde Puerto de Asunción hasta Puerto Casado, en 36 horas. Eran prodigios esos barcos, con sus dos calderas encendidas, tenían una velocidad bárbara. Eran los dos barcos más modernos de la época, del río, ¿verdad?, del mundo. Y estos barcos fueron construidos por el ingeniero José Bozano Hijo. Estos barcos se construyeron los astilleros de Italia, y el mismo Bozano, con los dos barcos, con la bandera paraguaya al tope, cruzó los mares y llegó a nuestra tierra, tanto el Cañonero Paraguay como el Cañonero Humaitá. Y fueron, ¿cómo le puedo decir?, fueron los elementos principalísimos para el triunfo de la Guerra del Chaco. Porque sin estos medios de transporte nosotros jamás hubiéramos podido concentrar la mayor cantidad de gente que el mariscal Estigarribia necesitaba para decidir una batalla. Esa es la particularidad de estos dos barcos durante la Guerra del Chaco. Y eso se le debe todo a Eligio Ayala. No solamente Eligio Ayala trajo esos dos barcos, trajo también una junta de varios aviones Potés, los famosos Potés de bombardeo y de caza, y otros aviones también muy veloces. Y después los famosos morteros. Estos morteros eran armas totalmente desconocidas para los bolivianos. Los morteros Stock Brand de 81 milímetros. Estos morteros de 81 milímetros tenían la misma característica que los cañones Schneider de 75 kilómetros, con la diferencia que los morteros hacen tiro de punto y la artillería hace tiro de zona. O sea que los morteros eran de una precisión extraordinaria. Tal era el terror que le tenían los bolivianos al mortero, ¿verdad?, que le pedían a todos los santos que le privara de esa arma desconocida que tenían los pilas. Los pilas nos llamaban los bolivianos a nosotros, ¿verdad? Entonces, en todos los morrales de los soldados muertos se encontraban siempre un rezo pidiendo que le librara de esa arma desconocida que tenían los pilas. Recién se descubrió el mortero Stock Brand cuando el famoso teniente Strome abandonó sus piezas frente a Boquerón. Ahí los bolivianos se apoderaron de los morteros y descubrieron el arma. Inmediatamente pidieron al exterior esas armas y trajeron armas, es decir, morteros muy superiores a los nuestros. Nosotros teníamos morteros de 2.000 metros de alcance después los bolivianos tenían de 3.000 metros de alcance. Esa fue la gran desgracia de haber caído esas armas en poder del enemigo.
Cuando él deja el gobierno en el año 28, cuando él entrega a su sucesor, el doctor José Pegullari, él dejaba las condiciones absolutamente modificadas. No solamente se habían podido cubrir las demandas de aulas que había en el nivel primario, en el secundario y en el terciario, sino que se había podido conjugar el problema de la falta de docentes con un gremio de docentes completamente desquiciado por circunstancias internas y circunstancias políticas. Él consiguió acabar con las huelgas de maestros, consiguió aumentar enormemente la cantidad de maestros egresados. Hay que decir que había muchas escuelas normales en el Paraguay en esa época. Teníamos, cuando él asumió en 1924, teníamos unas 7 escuelas normales, superiores y elementales. Claro que de esas 7 egresaban relativamente pocos maestros, egresaban 31 más o menos. Pero ya en 1928, cuando deja el gobierno Eligio Ayala, el Paraguay tenía más de 2.000 maestros, lo cual indica un crecimiento realmente importante. Se habían solucionado los problemas de crisis interna y funcionaba un nuevo programa de educación primaria elaborado por el célebre maestro y teórico de la educación, pedagogo Ramón Indalecio Cardoso, cuyo programa, que es conocido, ¿verdad?, fue incorporado en el país en el año 1926 con el auspicio y el respaldo personal de Eligio Ayala. Bueno, me preguntaban ustedes cuál fue su actitud práctica frente al problema de la tierra. Y yo les decía que en esa época no hubo campesinos sin tierra, porque Eligio Ayala comprendió la esencia del problema agrario, que consistía no en la mera expropiación del latifundio, que suele tener como resultado negativo la corrida de eventuales inversionistas nacionales y extranjeros, sino el problema consistía a su criterio en la implementación de un sistema impositivo que penara a aquellos terratenientes que no daban un máximo de productividad o que dejaban el latifundio improductivo. Entonces, lógicamente, la presión impositiva hacía que el poseedor de una gran extensión de tierra tuviera esta opción: o hacerla producir para que cubriera los impuestos que pesaban sobre la propiedad, o desconcentrar la propiedad iniciando él mismo políticas de colonización privada. Es decir, con el objeto de arraigarlo al hombre paraguayo a la tierra, que era el pensamiento principal de Eligio Ayala como un hombre que había provenido de medios rurales y que conocía profundamente la psicología y las carencias del agricultor paraguayo. Resulta que cuando mi padre falleció, yo era muy joven, estaba en el 6º curso del Colegio Nacional de la capital, estaba por concluir el bachillerato y tenía que ingresar en el primer curso de la Facultad de Medicina, acá de la Universidad del Paraguay. Cuando él falleció, me hablaron por teléfono, mañana, temprano, que había fallecido, porque yo no vivía con mi padre, yo vivía con mi madre, en mi casa. Mi padre vivía solo en su casa. Me avisaron que había sufrido un accidente el día anterior, por la noche, frente al Belvedere. Entonces yo me fui al sanatorio. Ahí me encontré con el doctor Cayetano Masi, que fue un amigo muy directo de mi padre y compañero de él, compañero de familia y de estudios. Él fue el que le atendió a mi padre. Él era uno de los propietarios del sanatorio llamado Masi Escobar. Está cerca de la Plaza Italia. Esta tarde
a la 1:30, a las 2 de la tarde del 24 de octubre de 1930, falleció mi padre en el sanatorio. Muchas cosas se dijeron, que estaba acompañado de sus familiares y todo. El único familiar que estuvo presente a su lado en su muerte fui yo, su hijo, a quien él reconoció legítimamente, porque mi padre no era casado, era soltero. Y yo estoy todavía con la visión de esa tarde, cuando mi padre falleció. Estaba muy mal, prácticamente estaba moribundo, pero él seguía hablando. Y hablaba de las cosas del país, de las cosas que hay que hacer y de los proyectos de reforma que estaba planteando el gobierno. Así murió él, a las 2 de la tarde más o menos, rodeado de un grupo de amigos que estaban presentes, como recuerdo el doctor Manuel Burgos, que fue un tiempo vicepresidente de la República, el don Eliseo da Rosa, que fue director del diario durante muchos años, que creo que fue también ministro, ¿no? Una cartera ocupó él. Y otras personas más, el coronel Garay, Juan Manuel Garay, que después fue jefe del Estado Mayor de la Guerra del Chaco, también estuvo presente cuando falleció él. Creo que también estuvo el doctor José Pegullari y otras personas, el doctor Benítez, Justo Pastor Benítez, que era también miembro del directorio del Partido Liberal de aquella época. La noticia de la muerte del doctor Eligio Ayala produjo un profundo impacto en la sociedad. Toda la población paraguaya lo sintió entrañablemente, sin distingos de banderías políticas. La nota de pésame del Partido Colorado fue elocuente.